Muy buenas noches, amigos del Cementerio General de Antofagasta. Bienvenidos a los cortitos nocturnos. La noche de hoy, una historia apasionante. El día 31 de octubre, recién pasado, y mientras recibíamos gran cantidad de personas en el Camposanto, en ya víspera de lo que es la fecha de Todos los Santos, una persona se me acercó. Como estábamos con mucha gente, pude escuchar su historia por trocitos y hoy quiero compartirla con ustedes. Y todo comienza con este señor que se acerca al acceso principal o acceso de circunvalación norte, parte alta, y me dice: monje, tengo una historia que me ocurrió que quiero que tú compartas con la comunidad. Y empezó narrándola de la siguiente forma. Durante el periodo de pandemia falleció mi padre. Mi padre murió de coronavirus y su cuerpo salió sellado del hospital y se trasladó directamente al cementerio, puesto que no pudimos velarlo. Tras su muerte se le informó a la familia, a mis hermanos, y ellos tenían que viajar. Lamentablemente, como no se podía viajar con facilidad, no pudieron estar para su sepultación. Así es que 3 días más tarde, cuando llegan a Antofagasta y estando en casa, empezamos a conversar acerca de este hecho. En esa oportunidad mi hermana menor no se encontraba. Así es que tras conversar y tomarnos algunos tragos, consideramos que era una muy buena idea salir en la noche de casa, burlar la guardia militar, a carabineros, y entrar en la noche al cementerio saltando el muro. Y de esta forma, mis hermanos que no visitaron o que no pudieron estar en la sepultación de nuestro padre, podían visitarlo, amparados por supuesto por la poca luz que hay en el cementerio y que dentro del mismo no hay ni policía ni militares. Así es que fuimos a la batería COVID que se encuentra en la parte alta y yo al tiempo que caminábamos, dándonos valor unos a otros, les conversaba de cómo había sido el proceso, de cómo el cuerpo se trasladó directamente al Camposanto, de cómo las personas del cementerio parecían astronautas en esos trajes completamente sellados, del amonio cuaternario, de cómo se nos desinfectaba, la temperatura, todas las medidas de seguridad, cómo se les sepultó rápidamente sin un responso y tuvimos que salir del Camposanto rápidamente. Ahora bien, mientras yo conversaba esto y nos acercábamos a la batería COVID, empezamos a subir las escaleras y cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta de que habían llamas azules, unas pequeñas flamas que revolvían en el lugar, en el piso, en los muros, en los nichos, y nos preguntamos: ¿qué es esto? Quizás el alcohol en la sangre, la ignorancia, nos llevó a pensar que era producto de algún fenómeno meteorológico. Y tocábamos las llamitas y estas no se apagaban, pero tampoco quemaban. Las llamas eran de un azul intenso y no había un combustible bajo de ellas que estuviera produciendo este fuego. Así es que estuvimos en el nicho del papá, conversamos un ratito, seguíamos revolviendo las flamitas azules sin saber lo que eran, algunas en el piso las movíamos y con posterioridad abandonamos el cementerio.
Nuevamente saltamos el muro perimetral y burlamos por calles angostas y recovecos de la ciudad en nuestro vehículo hasta llegar a nuestro hogar. La historia, monje, aquí recién empieza a ponerse interesante. Pasaron los días y empezaron a pasar cosas en mi casa. Los cubiertos se caían de la mesa, de la mesa. Las puertas se azotaban. No se encendían el televisor, nos jalaban el agua del baño y mis dos hijas empezaron a dormir con nosotros porque decían que habían personas o sombras en su habitación. Sombras que después empecé a ver yo, mi esposa, y francamente el día a día pasó a ser insoportable. ¿Qué decir de las noches? De los pasos, de, del sonido de alguien que sube por las escaleras, las puertas que se azotan, el olor rancio como aceite rancio en el ambiente. Y fue tanto lo que se nos estaba molestando y nosotros no encontrábamos respuesta que llamé por teléfono a uno de mis hermanos. Me dijo que estaba viviendo exactamente los mismos hechos en su casa, pero que incluso se estaban empezando a colocar violentos, puesto que los tenedores y cuchillos salían disparados de sus cajones, o si estaban sobre la mesa, salían disparados o proyectados hasta quedar enterrados en los muros. El agua se les puso amarga, la leche se cortaba y por supuesto los muebles empezaban a moverse. Cuando me dijo esto y entendimos que estábamos viviendo la misma situación, llamamos a mi tercer hermano, quien nos dijo con un tono casi histérico que estaba viendo las posibilidades de que un sacerdote limpiara su casa porque al parecer estaba maldita. Esto lo compartimos con mi hermana, la cual no nos acompañó al cementerio y nos dijo, ¿no habrán estado haciendo alguna brujería? No, de ninguna forma, no, si ni siquiera se puede salir a la calle. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No. ¿No habrán estado invocando a algún muerto? No, jamás, de ninguna forma. ¿No habrán estado haciendo travesuras en el cementerio? Y en ese momento, porque era videollamada, todos cambiamos nuestra expresión. Mi hermana se puso las manos en la cabeza y dijo, ¿qué fue lo que hicieron? Ella había estado en la sepultación del papá, por lo que esa noche no acudió al cementerio con nosotros. Le contamos que burlamos la guardia militar, la guardia de carabineros, saltamos el muro del cementerio y al llegar a la batería de nichos COVID vimos unas llamas azules y que las empezamos a soplar y a patear, pero estas no se apagaban. Entonces, con las manos en la cabeza decía, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Mañana, no sé cómo ustedes lo van a hacer porque el cementerio estaba cerrado, día y noche, van a ir al cementerio, van a llevar flores, no sé de dónde las van a sacar, se van a ir al nicho del papá y van a pedir perdón, van a pedir disculpas, van a dejar flores y van a decirle a los espíritus que eso se hizo producto de la ignorancia que se tenía al respecto. Al día siguiente nos juntamos con mis hermanos monjes y nos fuimos, sacamos permiso en la comisaría virtual para ir al supermercado, pero nos fuimos al cementerio. A las 11 de la mañana aproximadamente saltamos nuevamente el muro y nos dirigimos a la batería COVID, al lugar donde habíamos vivido nuestra experiencia.
A pesar de ser de día, nuestros corazones latían muy fuerte, con la sensación, por supuesto, de que algo nos seguía, o era quizás el eco de nuestros propios pasos. El cementerio estaba desierto. Vimos a algunos vigilantes y nos escondimos, y cuando ellos ya habían pasado, nuevamente seguíamos caminando hasta dar con el nicho de mi papá. Pusimos flores en todos los nichos que estaban cerca y nos pusimos a orar. Pedimos perdón, que no queríamos molestar, que había sido un atrevimiento de nuestra parte, pero que no había mala intención y que por favor nos perdonaran. Posterior a esto, salimos del cementerio, cuidando que los guardias no nos sorprendieran. Saltamos el muro y nos fuimos de regreso a casa. Después de esto, pasaron los días y nunca más nos molestaron. Las entidades, las sombras violentas que estaban en nuestras casas desaparecieron. Y todo volvió a la normalidad. Incluso ese aire rancio que persistía en el interior de nuestras casas desapareció. Nunca más hacer algo como eso. Como te digo, monje, fue todo producto de nuestra ignorancia. Esa ha sido la historia de hoy. Tiempo de despedirse. No se olviden dejar su poderoso me gusta y algún comentario. Mi nombre es José Marcelo Orellana, el monje custodio del Cementerio General de Antofagasta. Nos vemos en la próxima.